Hola, buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con don Rubén Martínez, que es profesor de Derecho Administrativo, que conoce muy bien la administración pública y concretamente la local. Y entre los dos tenemos una persona entrañable, que es don Ramón Martín Mateo, con quien un servidor tuvo la suerte de colaborar modestamente como profesor asociado en Bilbao, donde fue rector de la universidad, y posteriormente se trasladó a Alicante, donde fue también rector de la Universidad de Alicante, y don Rubén Martínez fue su discípulo. ¿Es así, don Rubén? Sí, efectivamente. En primer lugar, bueno, Ángel, muchísimas gracias por poder compartir estos minutos contigo en tu canal y por, bueno, pues esa buena que tenemos entre los dos, ¿no? Que es la que nos une a Ramón Martín Mateo, que por supuesto es un magnífico académico y un amante y enamorado de la administración local, ¿no? Como sabemos los dos. Efectivamente, don Ramón Martín Mateo empezó siendo funcionario local, pertenecía al Grupo Nacional de Intervención de Fondos y posteriormente su carrera universitaria, donde fue pionero en materias tan importantes como el derecho ambiental y tiene publicaciones interesantes en materia de derecho local como el municipio y el Estado en el derecho alemán o entes locales complejos. Por lo tanto, vamos a empezar hablando con el profesor titular de Derecho Administrativo, Rubén Martínez, sobre el derecho local. ¿Cómo ve usted en este momento el régimen local en España? Y perdone la generalidad de la pregunta. Bueno, es una pregunta muy interesante. Hace escasamente un año y medio, una de las principales revistas de Portugal, que es la revista das Asambleias Municipais, me encargó un estudio sobre el régimen de la administración local, de su organización, de su funcionamiento. Y bueno, pues ellos estaban elaborando una serie de números especiales que por cierto son muy interesantes sobre cuáles son los funcionamientos de los plenos y de las administraciones locales en todos los estados de la Unión Europea. Entonces yo tuve la suerte y el privilegio de ser bueno, pues el profesor encargado de realizar el estudio de España. Y debo decir que cuando examiné en profundidad el funcionamiento de la organización local me di cuenta de que había una serie de disfunciones que nos separaban de otros estados de la Unión Europea y que provocaban que nuestro régimen, que viene de los años 80 y que prácticamente no ha variado, es un régimen que podríamos decir que está ya obsoleto. Es decir, en las administraciones locales, esa posición en la cual la alcaldía de un municipio ostenta también la presidencia del pleno de la corporación, pues muchas veces provoca que en los debates plenarios, donde debe existir un control adecuado de los asuntos de gobierno, pues este control no pueda ser totalmente pleno y totalmente adecuado, porque en definitiva quien modera el pleno de la corporación se podría decir que es juez y parte, ¿no? Al ser también el alcalde de ese gobierno. Y me di cuenta de una serie de disfunciones, como esta, por ejemplo. En Portugal pude comprobar que el régimen es diferente. Ellos tienen un régimen de plenos de las corporaciones locales distinto, donde se produce un control mucho más efectivo a lo que es el gobierno municipal y que le acercaría de alguna manera mucho más a lo que es el régimen parlamentario de las Cortes o autonómicas o generales en otros estados. Y luego también pude estudiar algunos mecanismos de control que han quedado denostados, como por ejemplo el tema de la cuestión de confianza, que al final se utiliza muy poco, o la moción de censura, que al final es un instrumento, un mecanismo que tiene una filosofía constructiva en nuestro ordenamiento jurídico, pero que en estos momentos, desde el punto de vista de la opinión pública e incluso desde el punto de vista académico, la moción de censura es un instrumento absolutamente denostado, ¿no?, por todo el mundo. En el sentido de que es cierto que se han producido muchas operaciones, quizá de transfugismo político, que han provocado pues, que este instrumento
que era un instrumento en origen constructivo, que estaba pensado para una realidad de múltiples partidos, donde se pudiera hacer contrapesos de poder, pues en estos momentos no está funcionando y no funciona muchas veces porque la opinión pública ha aniquilado, ¿no?, la posibilidad de realizar mociones de censura desde un punto de vista constructivo, ¿no? Y también pude comprobar que quizá hay cuestiones muy interesantes de otros ordenamientos jurídicos, como es la elección directa de los alcaldes a través de sistemas, por ejemplo, de listas desbloqueadas o mecanismos similares, o incluso un régimen más presidencialista, que creo que se ajusta mucho más a la realidad de lo que piensan incluso los votantes en España y que podría hacer mucho más vigoroso el régimen de funcionamiento de las administraciones locales y también mucho más atractivo para la ciudadanía desde el punto de vista de la confianza en las instituciones y en las administraciones locales y también desde el punto de vista del control. Muy bien. En cuanto a la presidencia del Pleno, en los municipios de gran población, los alcaldes pueden delegar en un concejal la presidencia del Pleno y, como usted sabe, muy pocos alcaldes lo hacen, es decir, se resisten a delegar. Pueden hacerlo y se resisten, con lo cual va a ser difícil de introducir el régimen parlamentario en un sistema corporativo donde efectivamente el alcalde es el presidente. Veo difícil en la práctica. No sé qué opinan. Bueno, es difícil porque hay muchas resistencias y al final, desde el punto de vista político, entiendo que quien está gobernando nunca quiere perder ese privilegio de poder controlar los debates plenarios y, en definitiva, poder tener muchas veces la última palabra o cortar de alguna manera a los miembros de la oposición cuando se está produciendo un debate que no resulta interesante, ¿no?, para un equipo de gobierno. Pero desde luego yo creo que en España tenemos o debemos tener la suficiente madurez ya como para afrontar un cambio necesario en nuestro modelo de administración local que viene de los años 80, como ya hemos comentado, y que requiere de una actualización y aproximarnos mucho más a otros modelos, ¿no? Por ejemplo, no tiene sentido que la elección del alcalde y la elección del presidente de la Diputación siga siendo una elección indirecta, ¿no? Absolutamente. Y menos sentido tienen las diputaciones, ¿no? Incluso tiene mucho menos sentido que las diputaciones provinciales, que tienen en su filosofía ser instituciones pensadas para ayudar a los pequeños y medianos municipios, estén copadas por políticos de grandes municipios, ¿no? Esto es una contradicción en sus propios términos de lo que es la filosofía de una diputación provincial. Es decir, en Alicante, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano que yo conozco bien, la inmensa mayoría de los diputados provinciales y, por supuesto, la presidencia de la Diputación Provincial está copada por concejales de los principales ayuntamientos de la provincia, ¿no?, cuando su misión real es la de prestar asistencia a pequeños y medianos municipios. Es decir, difícilmente una institución gobernada por personas que no tienen los problemas de aquellos a los que pretenden gobernar van a saber ser lo suficientemente cercanos, lo suficientemente directos como para gobernar bien esa institución. Y yo creo que todo esto requiere de unas modificaciones que, por otra parte, coincido con usted, son absolutamente complicadas porque quien está gobernando nunca va a querer cambiar este sistema. En relación con las diputaciones provinciales está la eterna polémica de si hay que elegirlas directamente o de manera indirecta, como se hace actualmente a través de los concejales organizados en partidos judiciales. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? A mí me gustaría un sistema de elección directa, sin ningún género de dudas. Creo que evitaría que las correcciones y las matizaciones que se producen ya de por sí en las administraciones locales, en la elección de los gobiernos locales, por la ley DON se reduplicaran, de manera que muchas veces nos encontramos provincias en las que la realidad municipal y sobre todo la realidad de los pequeños y medianos municipios tiene claramente un signo político y, sin embargo, la Diputación tiene otro signo político derivado de otras circunstancias, ¿no? Por tanto, creo que deberíamos ir a fórmulas de elección directa, porque al final es la única institución, yo creo,
en la que, bueno, pues la realidad hace que tengamos una elección indirecta. Por cierto, nuestro sistema al final parlamentario, nuestro sistema de acceso a las presidencias autonómicas y la presidencia del gobierno también es un sistema, en definitiva, de elección indirecta, ¿no? Y yo muchas veces le pregunto a mis alumnos y alumnas en clase, que estamos en Alicante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han votado actualmente al presidente de la Generalitat, ¿no? Que en Valencia se presentó por Castellón, o al presidente del Gobierno de España, ¿no? Que normalmente se presenta por la circunscripción de Madrid, ¿no? Y fíjese, los alumnos y alumnas mayoritariamente contestan que han votado, los que han votado al partido que está gobernando. Ninguno o muy pocos tienen la capacidad de decir lo que nosotros hemos votado ha sido diputados a las Cortes. No hemos votado de manera directa a quien ostenta la presidencia. Y yo creo que eso sería lo bueno, ¿no? La realidad social, acompasarla al ordenamiento jurídico, ¿no? Y para eso yo creo que la elección directa, tanto de las presidencias de las diputaciones provinciales como de las alcaldías, sería lo deseable. Muy bien, vamos a pasar ahora a la incidencia de la pandemia de COVID-19 en la esfera local. Es claro que ha tenido una gran importancia y ha supuesto algunos cambios, por ejemplo, el funcionamiento de los plenos telemáticos en los ayuntamientos y corporaciones locales, porque evidentemente ha sido una circunstancia que impedía el acceso físico. ¿Cómo ve usted esta incidencia? Bueno, yo creo que la incidencia que ha tenido el COVID, que ha sido muy negativa, con carácter estructural para toda la sociedad, como sabemos, ha tenido algunas cosas positivas, ¿no? Y en el ámbito de la administración y en concreto la administración local ha provocado que bueno, pues esta pandemia haya hecho más por la implantación de las nuevas tecnologías y la administración electrónica que muchas leyes que quedaron finalmente derogadas sin haber cumplido su cometido, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de la ley 11/2007, ¿no? Que desafortunadamente todo el mundo ignoró, siendo una ley que era equivalente en su momento a la ley 30/92. Entonces, efectivamente, como usted comenta, el funcionamiento telemático de los plenos ha provocado que se pierda el miedo al uso de las nuevas tecnologías en la administración local, incluso el teletrabajo en muchos ayuntamientos pues, ha permitido que se puedan seguir prestando servicios públicos a los vecinos y vecinas con una cierta solvencia en momentos en los que estaban las administraciones cerradas a cal y canto, y que ha provocado que ahora que la situación pandémica es mejor y no hay una situación de cierre total de las administraciones, se han autorizado a determinados puestos de trabajo a poder teletrabajar, ¿no? Porque se ha considerado que incluso se puede llegar a ser más productivo, ¿no? Evitando desplazamientos y alguna otra cuestión. Por no contar con algunas innovaciones jurídicas que han tenido que realizarse desde los cuerpos de funcionarios de habilitación nacional muchas veces para solventar problemas, ¿no? Yo le puedo contar conversaciones con algún secretario de ayuntamiento amigo, el cual, pues bueno, veía cómo la administración estaba cerrada, los niveles de pandemia eran muy elevados y había personas que necesitaban un certificado de fe de vida. Y la normativa establecía que para la expedición del certificado de fe de vida pues había que personarse en la Secretaría General del Ayuntamiento. Y estos secretarios, pues al final, preguntando, hablando, viendo opciones, pues optaron por incluso expedir fe de vidas con videollamadas, ¿no? Que de alguna manera ha permitido que las personas puedan obtener las prestaciones derivadas de esos certificados con una seguridad personal para sus vidas, que yo creo que eso está por encima de todo, y que al final ha sido un sistema que no ha planteado unos problemas reales, porque no ha habido masivas impugnaciones, ni la gente va engañando por ahí para poder obtener fe de vidas. Yo creo que hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Y la gente, y sobre todo el cuerpo funcionarial, ha perdido el miedo a las nuevas tecnologías, las ha conocido un poco más y ha podido comprender que están aquí para ayudar, ¿no? En muchos ayuntamientos. En otros, evidentemente, no ha sido así y la situación ha sido peor porque se ha producido un bloqueo en la prestación de los servicios públicos. Y esto lo que nos tiene que provocar
es una necesidad de avanzar, ¿no?, hacia la plena implantación de la administración electrónica o el teletrabajo, o a comprender bien los sistemas, por ejemplo, de validez o de qué quiere decir una firma electrónica, ¿no? Las personas seguramente no comprenden cómo se pueden abrir una cuenta bancaria con un vídeo a través de un selfie de su teléfono móvil, y sin embargo no les podían dar un certificado de empadronamiento o una fe de vida si no se personaban físicamente en un ayuntamiento, ¿no? Y esto yo creo que ha ido cambiando con la evolución de la pandemia. El cierre a cal y canto de las administraciones provocó ingenios porque no teníamos medios y hemos tenido que realizar un ingenio. Yo creo que ahora ha llegado ya el momento de la implantación de unos medios adecuados para poder realizar todas esas actuaciones de manera correcta. Y por cierto, y abro un pequeño paréntesis, especialmente interesante la administración electrónica, las nuevas tecnologías aplicadas a los ayuntamientos cuando son pequeños y medianos ayuntamientos. Es decir, mi familia es de un pequeño pueblecito de la Sierra Norte de Córdoba, lindando ya con Ciudad Real. Y para realizar tramitaciones administrativas históricamente había que desplazarse por una carretera no muy buena, de montaña, pues aproximadamente unos 40 kilómetros. Y mayoritariamente gente mayor la que vive en el pueblo. Pues evidentemente en esos municipios es donde es más importante la aplicación de las nuevas tecnologías y la aplicación de la administración electrónica, para que esas personas no tengan que hacer esos desplazamientos, para que esas personas puedan hacer sus gestiones desde sus ayuntamientos. Y las diputaciones deberían reconfigurar su esencia y pensar hacia la asistencia a esos pequeños municipios, estableciendo cuerpos de funcionarios que pudieran realizar todas estas tramitaciones en beneficio de los ciudadanos. Es decir, nos queda mucho por recorrer, tenemos que apostar por medios materiales y humanos adecuados a las nuevas necesidades, pero evidentemente hemos avanzado mucho y esto ha dulcificado el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la Administración General del Estado, a mí me sorprendió mucho que las ayudas a autónomos se realizaron en un primer momento a través de las entidades colaboradoras con la Seguridad Social, y muchas de ellas ni siquiera existía la necesidad de firmar electrónicamente en el sentido de poner una tarjeta o una firma electrónica. Es decir, el cruce de datos se hacía después. Y ha habido muchos problemas de autenticación de firmas, pues no ha habido ningún problema de autenticación de firmas. Por tanto, tenemos que adaptar el derecho, en definitiva, a la realidad y sobre todo los medios materiales y humanos adecuados. Muy bien, por último vamos a hablar de la función pública local. Usted ha citado ahora algún ejemplo de algún habilitado nacional. ¿Cómo ve usted la habilitación con carácter nacional, tal y como está actualmente, después de la reforma de 2013, que volvió a coger el Estado la competencia para su selección, y el resto de funcionarios propios de las entidades locales? ¿Cómo ve la función pública? Bueno, la función pública yo creo que tiene que ir dando pasos hacia una necesaria reforma. En muchas comunidades autónomas se han producido reformas del régimen funcionarial. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana recientemente también se ha promulgado una nueva ley a este respecto. En el tema de los funcionarios de habilitación nacional, yo creo que es bueno que tengan una independencia desde el punto de vista de su nombramiento, que tengan una cierta independencia desde el punto de vista de su régimen retributivo, para garantizar ese control de la legalidad, el control económico, y sobre todo yo creo que la reforma debería ir encaminada en asegurarnos de que en todos los municipios cubrimos los puestos de habilitados nacionales. Actualmente es un drama el que nos encontramos en muchos ayuntamientos en los cuales, de manera deliberada y realizando pues bueno, unas prácticas poco lícitas, diría yo, como es poner el complemento específico en 50 euros o en 100 euros de un interventor, pues así evitas que se pueda pedir, ¿no?, esa plaza de intervención y tener un interventor accidental pues casi durante 20 años, ¿no? Y se lo digo porque a mí me sorprendió mucho hace 4 años, un ayuntamiento relativamente grande de la provincia de Alicante
que quería tener un interventor y un tesorero o tesorera habilitados nacionales. Entonces vinieron a vernos al departamento a ver si les podíamos hacer un dictamen en derecho para aportar soluciones y ver dónde estaba el problema por el cual no se cubría año tras año y nadie pedía absolutamente esos puestos, ¿no? Ni el de intervención ni el de secretaría, ¿no? Ni el de, perdón, ni el de tesorería. Y nos dimos cuenta de que se había instaurado, ¿no?, esta práctica, ¿no? Y este equipo de gobierno nuevo quería tener de verdad habilitados nacionales prestando las funciones. Pues bien, les hicimos el dictamen, les aconsejamos elevar, por supuesto, ese complemento específico en una modificación puntual retributiva a esos 2 puestos de trabajo para modificar la relación de puestos de trabajo de ese municipio, y nos encontramos con la sorpresa de que la subdelegación del gobierno impugnó ese acuerdo porque no consideraba que estaba lo suficientemente justificado, ¿no? Y la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, por cierto, fue del número 2, fue una sentencia absolutamente ejemplar, en la cual se llegaba a decir a la subdelegación del gobierno que debería sentirse de alguna manera orgullosa de que hubiera municipios que realizasen este tipo de actuaciones para cubrir esos puestos clave con habilitados nacionales, ¿no? Es un pequeño ejemplo de las necesarias reformas y modificaciones que se tienen que producir. Y tenemos otros melones abiertos, ¿no? Melones abiertos que además cada uno interpreta a su antojo, ¿no? El tema, por ejemplo, de los interinos, ¿no? Es un tema que da para mucho debate, ¿no? Se ha especulado mucho sobre si el tema de los interinos, lo que dicen las sentencias europeas, lo que no dicen las sentencias europeas. Hombre, las sentencias europeas, al menos las que yo he leído, no dicen que los interinos deben ser funcionarizados de manera automática sin pasar ningún tipo de oposición, ¿no? Como se ha pretendido por algún bueno, pues representante, pues, a veces sindical o a veces político, ¿no? Yo creo que las sentencias de la Unión Europea lo que nos dan es un toque de atención de que no se pueden tener puestos de trabajo ocupados de manera permanente por personal interino, y hay que ir dando salida, evidentemente, a esos puestos para que tengan una condición de fijeza, que es la clásica en la administración pública. Por tanto, necesitamos, yo creo, que avanzar en esa reforma. Necesitamos avanzar en los mecanismos de provisión de puestos de trabajo. Yo tuve la suerte de compartir bueno, pues la dirección de tesis doctoral de un buen amigo común, de Jorge Fondevila, y pudimos hablar mucho de estos temas, incluso de que la selección del funcionariado en las administraciones locales saliera un poco de los propios ayuntamientos hacia, pues, tribunales más específicos que pudieran estar en un momento determinado en bueno, pues, las comunidades autónomas o con una cierta objetividad. Y bueno, es un debate interesante que yo no tengo tan claro que sea lo mejor, por cierto, pero desde luego es un melón que debemos abrir, que debemos estudiar, que debemos analizar y que quizá pues merezca una reforma. Y sobre todo hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y que creo que se debería solventar. La ley valenciana en buena medida lo ha hecho, ¿no? Que es que muchas veces terminan en la universidad muy buenos alumnos, muy buenos alumnos, con expedientes brillantes, pero que no tienen recursos económicos como para parar su vida durante 2 años y poder realizar una oposición de alto nivel. Y yo creo que este tipo de capital humano, que además se quiere dedicar al derecho administrativo y quiere opositar, debe ser apoyado por el conjunto de las administraciones públicas en beneficio de todos, para que ese capital humano brillante se pueda quedar en las administraciones, ¿no? A través de ayudas, a través de becas, a través de otro sistema de selección en determinados puestos de trabajo. En definitiva, bueno, hay muchísimas cosas y es un tema súper apasionante que le agradezco mucho que me haya preguntado. Pues muchísimas gracias al profesor titular de Derecho Administrativo, don Rubén Martínez, porque ha sido tremendamente interesante esta entrevista, se lo agradezco de verdad. Muchísimas gracias por la entrevista, y cuando quiera, pues ahí estaré para lo que necesite. Es un orgullo estar aquí en este canal, que bueno, he visto muchas de las entrevistas y desde luego siempre suelen ser muy interesantes, así que muchas gracias.